Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 27 de octubre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, máximos de octubre no superados en el Nasdaq. Ayer pudimos ver cómo el precio en este índice alcanzó los máximos mensuales y no pudo con esa resistencia y se nos dio la vuelta. Eso también provocó que el SP500 ni siquiera al llegar a alcanzar la resistencia de los 3.900 se quedó un pelín justo antes de esa zona y también giró en esos niveles. Ahora lo veremos más en detalle en los gráficos. Como siempre antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Hoy tenemos, en cuanto a noticias macro, publicaciones a las 2:30, una hora antes de la apertura americana. En concreto, el PIB trimestral, pedidos de bienes duraderos, son datos relevantes, pero se van a dar, una hora antes de la apertura. Con lo cual, durante la sesión americana no tendremos ninguna noticia importante que pueda provocar volatilidad en la sesión. Venga, así que vamos directos a los índices, empezando con el futuro del Nasdaq, ya que un poco es el protagonista esta semana. Vamos un poco a empezar con él. En el gráfico diario, ahí vemos la vela del día de ayer, ese pin bar, esa estrella fugaz que nos dejó en la zona de resistencia clave en los máximos mensuales. Llegó a alcanzar ese nivel y rápidamente le entraron ventas. Un poco es normal la reacción lógica ante esa zona, ¿no? Pero ya teníamos un poco el primer ataque que se había producido en la sesión del pasado martes y este era el segundo, y eso ya nos muestra hay un poco de debilidad de la fortaleza, ¿no?, alcista que ha mostrado en los últimos días. Así que vamos a mirar en marcos inferiores dónde estamos y qué tenemos por delante. Mirad, en el gráfico de 4 horas, y tenemos marcado, lo comento aquí más que el gráfico diario, este pequeño canal alcista que se ha formado desde los mínimos anuales, un poco ahí juntando esos dos mínimos crecientes, junto con el máximo podemos trazar la paralela, y ahí tenemos el canal alcista que ahora, fijaros que la base del canal, es decir, la directriz alcista, coincide un poco, ¿no? Ahí le confluye este nivel, ahí cerca de los 11.210 aproximadamente, que fue una zona de acumulación este pasado día 24, todos estos niveles de aquí, con lo cual ahí tenemos una confluencia de soportes que estamos viendo ya ahora mismo la pérdida de un nivel relevante ahí en estos niveles que fueron máximos, que luego se rompieron al alza, que actuaron como soporte, esa continuación alcista que vimos ayer, dejando este fallo y giro y atacando ya, ahí perdiendo ligeramente esta zona de soporte ahí en los 11.450, 4.440 aproximadamente. Estamos viendo su ruptura y eso nos hace abrir un escenario de continuación de las caídas e incluso pudiendo llegar a esa confluencia de soportes en la zona de los 11.211, 11.250, un poquito toda esta zona de aquí. Vamos al gráfico de una hora, para darnos cuenta que además en esta zona de confluencia de niveles también está la media de 200 en este marco temporal. Un poco ahí fortalece la idea de una continuación bajista y de un encuentro importante con este soporte que probablemente provoque una reacción del precio, ¿no?, ante la llegada a esos niveles, ya digo, nivel más cercano a 11.250. Estamos viendo más claramente aquí en este marco todos esos mínimos dejados en esta zona que ya se están viendo ahí rotos a la baja y sería por tanto una zona principal de resistencia para la sesión americana de hoy, cambiaría a resistencia. Como estamos un poco en ese momento de ruptura, de momento lo dejamos ahí en color verde, pero que antes de la apertura americana, viendo un poquito los movimientos que se hayan desarrollado hasta esa hora de la apertura, esto ya sería una zona potencial de resistencia, la zona de los 11.450, 11.420. Bien, vámonos al Nasdaq, al SP500, el Nasdaq es a costumbre. Gráfico diario, ahí tenemos en el caso del SP500 esa ruptura de los máximos de octubre que lo llevaron ahí, a rozar, a tocar casi la zona de resistencia siguiente, los 3.900, que ahí también ya habíamos comentado que teníamos esa confluencia de la directriz bajista que nos viene desde los máximos de agosto. Ahí, por tanto, una zona importante, esos mínimos también en diario que ahora ejercían potencialmente de resistencia, 50% de retroceso, todo lo comentado ya
en el vídeo sobre todo de ayer. Entonces ahí también nos dejó el precio una vela con ese aspecto bajista, retrocediendo bastante fuertemente desde los máximos alcanzados en la sesión, y ahora el peligro en este índice pues lo encontramos en el caso de que el precio vuelva a meterse por debajo de esta zona. Teníamos aquí un lateral en gráfico diario superado al alza hace 2 jornadas y que este nivel ahora debe aguantar como soporte para pensar en una posible continuación. Sería, ahora mismo estamos viendo a lo mejor una posible corrección, pero este nivel tiene que aguantar. Es clave en la sesión de hoy y en los próximos días. Hablamos de los 3.820 para ser exactos, más o menos toda esta zona de aquí, ¿vale? Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí también se aprecia ese canal alcista desde los mínimos alcanzados, mínimos históricos. Ahí tenemos los 2 mínimos crecientes, su paralela, y aquí también vemos ciertas confluencias. En caso de que el precio se situara por debajo de este nivel que acabamos de comentar, 3.820 más o menos, ahí se ve muy bien la estructura dejada, ruptura, throwback, continuación, fallido, o sea, una estructura como de doble techo con un pequeñito upthrust ahí tocando casi los 3.900, reacción a la baja, y todavía no se ha perdido el soporte. O sea, estamos por encima de esta zona. En la media de 20 aquí nos marcará muy bien, la media exponencial de 20, el soporte, un poco toda está justamente en la zona clave, y una pérdida de toda esta zona lo llevaría pues con bastante probabilidad a buscar la zona de los 3.750 más o menos, en esa confluencia de estos niveles, de estos puntos de acumulación, de desequilibrio que se produjeron el día 24, junto con esta directriz alcista que tenemos desde los mínimos del mes. Y la media de 200 también en este marco temporal de 4 horas refuerza este soporte, también hay toda esa confluencia de medias. Vámonos al marco temporal de 1 hora para ver ya más detalles y para marcar los escenarios que trabajamos, recordad, en el webinar de este pasado viernes. Aquí vemos el impulso alcista que consiguió romper los máximos del mes, el throwback, continuación alcista con mucha irregularidad, con un tramo muy vertical que alcanzó la zona de resistencia mayor, y ahí pues un poco también a causa del giro en el Nasdaq en los máximos mensuales produjo también el giro en el S&P500, pues dado, como siempre digo, el componente fuerte que tiene, ¿no?, tecnológico como sector más predominante, ¿no?, en este índice. Giro desde estos niveles. Vamos viendo la sesión de hoy pues un movimiento de corrección, pequeñas subidas que no han triunfado, y se nos ha girado justo en la zona de los 3.865 más o menos, donde tenemos los máximos del día. He marcado todos estos movimientos ahora hacia arriba o hacia abajo, desde los mínimos del día 26 hasta los máximos, un poco toda esta zona ya como movimientos en rango, puesto que el movimiento de corrección se produjo, la continuación, y ahora mismo pues todo lo que se produzca entre estos niveles, estamos en un escenario lateral en este marco temporal de 1 hora. Si el precio consiguiera romper esta resistencia a los 3.900, pues evidentemente cambiaría, ¿no?, y tendríamos una continuación de la tendencia alcista que se ha iniciado desde los mínimos anuales en este marco temporal, repito, de 1 hora. Y si el precio perdiera la zona de soporte clave, un poco estos niveles, los máximos de octubre, que ahora son soporte, 3.820, pues muy mala señal. Mostraría debilidad fuerte y a más un escenario ya de cambio de tendencia en este marco temporal, con probabilidad de llegada al soporte siguiente que hemos comentado, en esa confluencia de niveles que, fijaros, que tenemos aquí en los 3.750, la media de 200 en 4 horas y también la media de 200 en 1 hora. Con lo cual ahí tenemos una gran confluencia de soportes que si el precio se metiera otra vez por debajo de los máximos de octubre que consiguieron romperse este pasado martes, mala señal, y tendríamos el escenario abierto para una continuación de las caídas hasta probablemente la zona de los 3.750 en esa gran confluencia de soportes. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.